Mi nombre es Paula Sánchez Esquivel, soy doctora en Historia, egresada del CIESAS Peninsular. Estoy adscrita al Colegio Mexiquense como parte del programa Cátedras y Estancias Especializadas Comecit con el proyecto Rancherías al Poniente del Valle de Toluca, distribución de la tierra en el periodo cardenista. Considero que la problemática agraria es siempre un tema vigente, dado que a partir del estudio de estos temas del acceso a la tierra, al agua, podemos tener claridad hoy en día de la forma en cómo las comunidades agrarias, los pueblos en México, hacen uso, ¿no?, de estos recursos tan vitales para su producción agrícola. El objetivo de la investigación se planteó conocer cuál fue el papel de estos poblados que se asentaron en esta zona poniente del Valle de Toluca, cuál fue su impacto en el acceso a la tierra a partir de las dotaciones ejidales durante el periodo cardenista, y ver cómo es que estas poblaciones hacen uso de esta tierra y de estos recursos para posteriormente producir diferentes cultivos. Como parte de los resultados que hemos obtenido de este año de estancia, ha sido el escribir un texto en el cual analizamos un primer intento de definición de qué son las rancherías en esta zona poniente, en el Estado de México, explicando sus particularidades, sus características y el papel que desempeñaron estos núcleos ejidales en esta zona poniente. De igual forma, en otros dos textos se planteó el análisis de un estudio de caso de la ranchería del Contadero, que se localiza en los montes que fueron de la hacienda de San Pedro Tejalpa, y vemos cómo este poblado es uno de los que pudieron obtener dotación ejidal a partir del reparto agrario. En estos años, la década de los 20, de los 30, en el Estado de México, encontramos, sobre todo en esta zona poniente, en los montes del Nevado de Toluca, en los montes de Suchitepec, en el municipio de Villa Victoria, encontramos una diversidad de poblados que no solo eran los pueblos indígenas de por sí, aquellos que les llaman originarios, sí existían, pero también al mismo tiempo había otra gran variedad de población que se asentaba dispersa en torno de las haciendas y de los ranchos que se establecían en esta zona del Estado de México. Su ocupación era variada, principalmente pues sí era la agricultura, ¿no? Se empleaban como jornaleros, como peones en estas haciendas, en estos pequeños ranchos que iban creciendo, pero también encontramos en el caso del Contadero, por ejemplo, o en Palizada, que eran poblaciones que se fueron formando a partir de la ocupación en aserraderos. Ellos trabajaban como trabajadores del aserradero en la tala de estos montes, pero en general era una ocupación diversificada. Lo mismo podían dedicarse a la agricultura por temporadas, que ocuparse en el aserradero, que muchos de ellos ser comerciantes, artesanos, es decir, es una ocupación diversa. Justo en el reparto agrario vemos varias etapas, una de ellas muy temprana, a partir de la ley de 1915, en donde vemos las primeras solicitudes de restitución en un primer momento y posteriormente de dotación. Esta primera etapa corresponde sobre todo a pueblos que pudieran demostrar el despojo de las tierras que hubieran sufrido en años anteriores, en lo que se conoció como el porfiriato, y una vez que estos no pudieran comprobar tales despojos o documentarlos, entonces la legislación agraria permitía la posibilidad de solicitar tierras en dotación. Eso abre una nueva etapa en el reparto agrario, en el que no solo eran pueblos los que podían acceder a esta solicitud, sino que se diversifica la posibilidad de participación, y es donde encontramos la participación de estos grupos de población, como las rancherías, como otras poblaciones que no necesariamente pudieran comprobar su origen, ¿no? Su despojo, simplemente demostrar que tenían necesidad de tierras para cultivar y iniciar un proceso de dotación. En estos años, justamente yo encuentro esta particularidad en esta zona
del Estado de México, en donde veo la participación de población que no necesariamente tuviera, por ejemplo, una categoría política claramente definida. Los textos que he entregado para su publicación, uno de ellos formará parte del cuaderno municipal de Sinacantepec, que coordina la doctora Karen Ivette Mejía. Está sujeto al proceso de revisión para su publicación y eventualmente podrá ser consultado ahí. Y el otro ha sido sometido también a su dictaminación para publicación en una revista indexada. El coloquio, el proceso de reforma agraria y la conformación de territorios en México en la primera mitad del siglo XX, se trata sobre la participación de diferentes investigadores sobre la temática agraria en México. Vamos a discutir en temas sobre acceso a las tierras mediante dotación, participación de los diferentes actores agrarios en la solicitud de ejidos, procesos políticos también dentro de estas negociaciones en la solicitud de ejidos. Y pues básicamente la intención es reunir a varios especialistas en la materia para que podamos generar un diálogo y poderlo compartir con todos aquellos que gusten seguirnos en la transmisión de este evento. Va a ser los días 6, 7 y 8 de abril a partir de las 4:30 de la tarde, a través de las redes sociales del Colegio Mexiquense, su canal de YouTube y su Facebook. Pues me siento muy satisfecha, muy emocionada por habérseme permitido el participar un año como investigadora de estancia en el Colegio Mexiquense. Me siento muy alentada también a seguir con la investigación. Han quedado muchas cosas en el tintero de este año, producto de este año y de la indagación documental. Por ejemplo, una vez que ya hemos podido dar una definición previa de qué son las rancherías y cuál es su impacto en el reparto, ha quedado pendiente el analizar el proceso en el cual estas rancherías hacen uso efectivo de la tierra, ¿no? Cómo es que la cultivaron, no lo hicieron, cuándo, cómo, cuál es su relación con la producción, digamos, maicera, por ejemplo, en el Estado de México. Analizar también los procesos de negociación interna, ¿no?, que generó el reparto una vez que se formaron los ejidos.